para hablar de sexualidad inteligente. ¿Hay una sexualidad que no es inteligente? Sí, sí, porque yo lo que planteo en el libro que hay diferentes, no lo planteo yo, ya lo plantean históricamente, Sí. digamos, otros psicólogos, ¿no? Que hay diferentes tipos de inteligencia. Lo que yo planteo es que hay un tipo de inteligencia que es la sexual. Y lo más interesante de esto es que es una inteligencia que se aprende. Ajá. No, porque en realidad las demás inteligencias también. Uno puede nacer con una predisposición a tener facilidad para determinada actividad, ¿no? Para la matemática, para el deporte. Bueno, para la sexualidad hay gente que de alguna manera puede tener más facilidad que otra. Pero todos lo aprendemos. A disfrutar de la sexualidad es algo que aprendemos. Y por eso es tan importante la educación sexual. Además de para prevenir enfermedades o embarazos no deseados, para aprender a disfrutar de la sexualidad. ¿Tiene que ver con qué? Ese no aprendizaje. El no aprendizaje, primero, digamos, tenemos que entender que cuando nacemos no sabemos absolutamente nada. No sabemos ni tomar la teta de nuestra mamá. Eso nuestra mamá nos la tiene que enseñar. Sí. Bueno, a partir de ahí aprendemos todo. La sexualidad también, y ese aprendizaje tiene que ver con la educación sexual. Y justamente, digamos, con la sexualidad lo que pasa es que vamos aprendiendo por ensayo y error. Y en esos ensayos y errores, digamos, a veces nos va bien y a veces no. A veces tenemos la suerte, digamos, de encontrarnos con alguien que nos enseñe o encontrar con alguien para aprender juntos, y otras veces no. Entonces ahí empiezan muchas veces los problemas sexuales. Patricio, a ver, para poner las cosas en perspectiva, cuando hablamos de enseñanza, de educación sexual, hablamos desde lo más primario, que es la higiene. Estimo, la higiene sexual, la hiine de... Es parte, es claro. parte, o sea, para un nene de 2 años, no, 3 años, 4 años... Bueno, porque cuando le enseñás a un nene cómo higienizarse, digamos, cuestiones básicas de salud también le tenés que enseñar a cuidar su cuerpo. Claro. Claro. Pero hay cuestiones muy básicas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con enseñarle la importancia de la intimidad. Cuando un nene sabe que para entrar al cuarto de los papás tienen que tocar la puerta, que eso no es muy habitual. Generalmente uno no le enseña eso a los chicos. Sí. Y eso va en contra, digamos, de la intimidad de la pareja, y también te perdés una oportunidad de enseñarle a tu hijo la importancia de la intimidad. Sí, porque los chicos sí piden que le golpees la puerta del cuarto. Cuando son un poquito las más... dos cosas. Sí, Claro. bueno, porque me parece que eso tiene que ir de un lado, ir y venir. Digamos, vos enseñás... Bueno, a ver, esto se enseña como todo, con el ejemplo. Claro. Entonces vos le enseñás a tocar la puerta tocándole la puerta para entrar. Tal Lo cual. que pasa es que a un nene muy chiquito capaz que la puerta no se la tocás, pero cuando son un poco más grandes, sí. ¿Y somos una sociedad maleducada sexualmente hablando? Sí, Kundesov habla de analfabetismo sexual, digamos, ¿no? Que somos como analfabetos sexuales. Yo digo que somos maleducados sexuales. Porque tuvimos una mala educación sexual. Porque no existe la no educación sexual. ¿Dónde se ve eso? ¿Son estadísticas? ¿Cómo lo sabes? Lo sabemos y primero lo vemos en el consultorio con un montón de problemas sexuales que tienen que ver con un mal aprendizaje. Por ejemplo, la eyaculación precoz. La eyaculación precoz tiene que ver con que hay varones que no aprendieron a controlar el reflejo eyaculatorio. Y eso es porque nadie les enseñó cómo masturbarse, por ejemplo. Algo que dice, ¿pero cómo le vas a enseñar a un chico? Y sí, digamos, alguien se lo tiene que enseñar. Si no puedes enseñárselo vos como padre, tiene que ser un maestro o un libro o un documental. Pero no solo no le enseñamos, sino que transmitimos un concepto de la masturbación como algo negativo, Sí. ¿no? Sí. Las maduraciones sexuales van correlativas. Una chica de 16 es mayor que un chico de 16. O así, en algún momento se juntan. En algún momento se juntan, pero es cierto Intelectual, aunque sea, no estoy refiriéndome de si una chica de 16 puede tener una relación con alguien mayor. No. Que desde lo intelecto. Sí, en la evolución, digamos, en la maduración de la sexualidad de los varones y las mujeres hay una diferencia. Las mujeres son, en general, maduran antes que los varones. Los chicos somos como más... la edad del pavo, digamos, Sí, se nos dura prolonga más. un poco más. Sí. Pero bueno, después eso se va equiparando, ¿no? Igual depende mucho de cada chico y de cada chica. ¿Y dónde ves las mayores trabas? ¿Podés hacer una diferencia, hombres y mujeres, o no? ¿Hombres y mujeres decís en adolescentes o dificultades, No, en digamos? general, adultos. Bueno, hay muchos prejuicios. Por ejemplo, con el tema de, como decíamos antes, de la masturbación, la mujer tiene mucho más prejuicio que el varón. Ajá. Es hoy, digamos, hoy en día sigue pasando que muchas mujeres les cuesta reconocer que se masturban. Y a un hombre eso ni se le cruza por la cabeza. Ahora salió, que no sé si tiene tanto que ver con esto, pero justo venía para acá y vi un videíto de Sol Pérez en internet que habla, digamos, que acusa a los varones, digamos, que sus seguidores de pajeros. Sí. Entonces me parece, digamos, que ese tipo de mensaje tampoco suma. Claro. Porque estamos como casi que la masturbación se usa
como Sí. para calificar de manera negativa a un varón. Entonces, esos mensajes, digamos, que capaz uno pasan y no lo Para piensa de esa humillarlo. forma, claro, como si fuese algo negativo. Como una mujer, digamos, cuando disfruta, se la acusa de prostituta, digamos, Sí. porque disfruta de la sexualidad. En cambio, un hombre que disfruta de la sexualidad no se le acusa de nada. A un hombre, digamos, se lo insulta, digamos, o se le habla peyorativamente en relación a la masturbación. Claro, a mí lo que se me ocurre, y sin... Sol Pérez se defiende sola. No, hace falta que yo más salga. vale. Pero a lo que voy es que tal vez uno puede ver un video de Sol Pérez, por poner el caso, que Sí. lo trajiste a la mesa, y tener un momento íntimo en la soledad con Sol Pérez y no salir a contarlo, y no salir a decirle, mamita. No, ella obviamente se refiere a una actitud, A la digamos, actitud, que va más claro. allá de la masturbación o no. Claro. Pero usa, digamos, Ah, a la ahí va. masturbación como insulto. A ver, Sol Sí, Pérez, no tenemos dudas que Ahí digamos, que es una chica inteligente, que tiene otras Sí. cosas para mostrar, además de su cuerpo. Pero en este caso, digamos, aparte me cae re bien ella, pero en este caso, Sí, digamos, es verdad, utiliza la Sí, sí, masturbación hay- como un insulto. Ahí va. Algo Ahora, arraigado, ¿no? Pero no radica el problema. Me estaba acordando de un grupo de humor que se llama Cualca, que tiene Sí. un video en internet que se llama El sexo no es tabú. Entonces muestra cómo sería la sociedad si el sexo no fuera tabú. Por ejemplo, se junta a comer una familia, su hija con el novio, y el padre de la hija le da consejos al novio de su hija de temas sexuales muy puntuales y casi impensados, ¿no? Para nuestra sociedad. Ahora, ¿no es todo el problema en que el sexo y el cuerpo son temas tabúes de los cuales no sabemos por qué, si por religión o qué, no podemos hablar como si fuese un tema más? Bueno, la religión tiene mucho que ver con esto. Y sí, es así como vos decís. Y justamente lo que nos da la educación sexual es más libertad. Lo que necesitamos es más libertad para disfrutar. Sí. Estamos llenos de miedos que tienen que ver con prejuicios, ¿no? Y ver, digamos, yo digo que la sexualidad es un sistema de creencias. Uno vive una sexualidad de acuerdo a lo que cree que es la sexualidad. Sí. Entonces hay creencias que tenemos que modificarlas, ¿no? Por ejemplo, la idea, digamos, que la sexualidad es algo que está mal, algo que está prohibido, algo negativo. pecado. Que es pecado, digamos. Claro. ¿no? Sí, en serio, perdón, Gonzalo. Sigue la cuestión de que el sexo es pecado. Yo te la encuentro Sí. cuando tenía yo 14, Bueno. Sí. pero hoy, Hoy todavía la iglesia está en contra del uso del preservativo, digamos. Claro. porque eso Si es bien- ignorancia, digamos. Y bueno. Sí, está bien, pero el Y problema bueno. es que esa Está en contra del ignorancia aborto. de la iglesia le afecta a un montón de gente. Yo tengo conocidas de mi edad que hay cosas que no son para contar al aire, pero son del siglo XIII y tienen 25 años. Sí, eso es una realidad. Igualmente, obviamente que está cambiando, ¿no? Claro. Hoy, Sí, hoy pero- los adolescentes o los jóvenes viven la sexualidad con mucha más libertad que yo que tengo 43 años y ni hablar que mis padres o mis abuelos, digamos. Sí. Claro, claro. Pero todavía falta. Todavía falta y falta información. Sí, yo quería saber a quién apuntabas con el público, porque recién tomando también lo que decía Maxi, las sociedades hay más avanzadas, menos avanzadas, y aún en Argentina, digo, yo considero que Buenos Aires estamos en la vanguardia y otras provincias que tal vez Claro. no tanto, ¿no? Digamos, por ahí están como un poco más retrasadas en el tema sexual. Mira, yo en el libro apunto a la educación sexual para adultos. general. Tranquilamente lo puede leer un adolescente. Pero a mí me parece que los adultos tenemos que hacernos cargo de que también tenemos que aprender. Porque ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos o a nuestros alumnos si nosotros no lo aprendimos antes? Entonces me parece que siempre se habla de educación sexual y se empieza en los chicos, en la escuela, y eso es importante. Pero los adultos también tenemos que darnos cuenta que tenemos una responsabilidad y que lo que no nos enseñaron tenemos que salir a aprenderlo, a buscar información. ¿Qué detalle que podría parecer obvio, la gran mayoría de los adultos a la hora del sexo no hace? Bueno, algo que tal vez es obvio y que es fundamental es entender cómo funciona el deseo. Algo que generalmente una idea errónea es pensar que el deseo es espontáneo. Y ese es un problema que tenemos la gente más grande, ¿no? que yo Entonces, tengo ¿por qué Qué en las interesante, parejas, ¿eh? por qué en las parejas con los años cada vez se tiene menos intimidad y menos relaciones sexuales? ¿No? Porque a medida que vamos creciendo, además que nos van pasando un montón de cosas en la vida, Años. vamos bueno, además Te viene un tren que te pasa. además de todas esas cosas que nos van pasando, lo que pasa es que cada vez vamos necesitando más estímulo para responder sexualmente. Y justamente lo que tenemos es cada vez menos estímulo. Entonces esto, que parece algo obvio, cuando se lo explicás a alguien y lo entiende, bueno, tal vez, ¿qué tenemos que hacer? Tener más tiempo para estar juntos, más espacios de intimidad, más besos, más caricias, más abrazos, las cosas que en general la pareja va dejando de hacer.
Entonces, eso que es algo obvio, realmente es una información, digamos, que puede ayudar un montón. Ahora, esto que vos decís del deseo espontáneo, ¿no? Cuando el deseo no es espontáneo, ¿es deseo? Bueno, porque el deseo es espontáneo cuando uno es adolescente. Cuando uno es un poco más grande, en algunos momentos aparece un deseo que aparentemente es espontáneo, pero siempre hay un estímulo que lo precede. El deseo es la respuesta a estímulos. Vos ahora no tenés deseo sexual. Ahora, si estuviésemos en otro contexto y la persona que está con vos te empieza a acariciar, a besar, y no solo eso, porque el deseo sexual no empieza en el momento del encuentro íntimo, empieza mucho antes. Claro. Empieza cuando te manda un lindo mensaje, cuando tiene una atención, cuando es atento con vos, bueno, ahí empieza. Es más, el deseo sexual dicen que en realidad antes se decía que estaba en las primeras etapas de la respuesta sexual. Ahora se piensa que la respuesta sexual es circular y que el deseo atraviesa todo el día de uno, no solo el momento, digamos, en el que uno va a tener un encuentro sexual. Entonces, la realidad es que pensar que el deseo es espontáneo es una idea de las que no nos sirven. Yo no digo que hay cosas que... ¿Es una idea de adolescente, digamos, o no? No, es una idea que digamos... ¿no? Es falsa. Una idea falsa, pero que la creemos. Y es muy efectiva, ¿no? Porque cuando creemos que el deseo tiene que ser espontáneo y no es espontáneo, pensamos que tenemos un problema. En realidad no tenemos un problema, no estamos teniendo el estímulo adecuado. Bueno, hay hombres que consultan por problemas de erección. En realidad no tienen problemas de erección, no están teniendo los estímulos necesarios para tener la erección. O mujeres, bueno, mujeres que no tienen, que pues consultan por falta de deseo y tiene que ver con eso. Claro, se arma, el encuentro se arma, se tiene que ir armando. Se construye. Bueno, se construye. Es así, Claro. es así. Y el deseo empieza en la cabeza, ¿o no? Sí, todo empieza en la cabeza. Todo. La que comanda todo lo demás es la cabeza, son las fantasías, son los pensamientos, son los proyectos. Claro, porque yo lo que estimo, ¿no? Es decir, uno, careta en el llano, Sí. ¿cómo habla algo que ocurre en un estadio Claro. de pasión? No quiero decir locura, pero en un estadio de hormonas en rojo. Sí. ¿Entendés? O sea, decir, mira, ¿sabes qué? Mirá, a mí me gusta... Como uno encara una charla de, mirá, me gustaría experimentar alguna cuestión. Cuando uno está allá y prendido fuego, acá, cómodo, Bueno, es como complicada. No, son situaciones como totalmente diferentes. Me parece que digamos, vos podés hablar de sexualidad con tu pareja, pero igualmente a veces no es que hace falta hablar de sexualidad, digamos, ¿no? Cuando hablamos del deseo, tiene que ver, el deseo se enciende por cosas que a uno le parecen insólitas. Por ejemplo, no sé, una paciente me decía que ella el deseo se le encendía cuando veía a su marido hacer cosas de la casa. Cuando el tipo se ponía a pintar, a arreglar. Por sus fantasías, ¿no? Por sus fantasías y también porque lo veía como una actitud positiva hacia ella. Por ejemplo, es muy común en las mujeres cuando ven, ¿viste la imagen esta del papá con el nene en la plaza? Sí. Bueno, es una imagen Una postal. que despierta el deseo, Sí. ¿no? Esa situación, bueno, Compras con bebé en supermercado, levanta y bueno, a los pavotes. esa imagen enciende el deseo, digamos. Pasear el perro. Y con el perro, claro. El bebé y el perro, los dos. Claro. Bueno, dicen que el problema con el deseo Implica. es que el deseo y la pasión justamente surgen a partir de lo novedoso, ¿no? De la incertidumbre, de la inestabilidad. Y la pareja estable nos da justamente todo lo contrario. Nos da mucha seguridad y estabilidad. Y eso no es muy amigo del deseo y de la Deseo. pasión. Entonces lo que decimos los sexólogos es que el deseo surge de la distancia y el amor de la cercanía, del acercamiento. Entonces en las parejas tenemos que buscar espacios de distancia para poder observar al otro de lejos. Y una de las actividades que ayuda mucho es ver, por ejemplo, a tu pareja hacer cosas, verlo trabajando o verlo interactuar con otras personas. Como verlo de afuera, ¿viste? Claro. Porque uno a veces está tan pegoteado con la pareja y generalmente pegoteado por problemas, no por cosas positivas, que el deseo es muy difícil que Verlo en aparezca. otro rol, por ejemplo, sería. Claro, y son cosas que uno no asocia con lo sexual. Donde no tenés nada que ver vos, Claro. ¿no? Claro, ver un poco de afuera al otro. Y ahí es cuando uno ve de afuera una persona que te gusta, ¿no? Vos ves a alguien de afuera y te gusta su actitud o cómo maneja las situaciones, cómo resuelve situaciones. Bueno, esas situaciones que a uno le parece que no tienen nada que ver con lo sexual, tienen mucho que ver con lo sexual. Bueno, todo esto va a estar en el Teatro Regina, ¿no? Todo esto, el miércoles 20 de marzo, si pueden venir, se los recomiendo, porque me llamaron del teatro hace unos meses para dar una charla.
Entonces yo les digo, bueno, podemos hacer una charla, pero puedo estar yo en una banqueta con un conductor respondiendo preguntas o hacer un show del sexo. Terminamos haciendo un show del sexo con 15 actores, Cristian Morales lo dirige, espectacular. Así que es una nueva forma de entender la educación sexual. ¿Y vos qué rol tenés ahí? Y yo lo que voy haciendo es voy relatando algunos temas y los personajes, los actores, lo que hacen es ir representando un poco lo que yo voy hablando, mis fantasías, mis ideas y bueno, lo que yo voy contando. Así que la verdad ¿Y hay que interacción con el público o no? Hay interacción, pero yo eso lo aclaro al principio, digamos que el que no quiera participar no va a participar. Digamos, no es que va a subir una persona o va a tener que hablar. Van a poder hacer preguntas. Entonces, el que quiera preguntar, hace pregunta. Y vamos a hacer las preguntas con papel. Yo digo, ¿por qué con papel? Digamos, el que quiera preguntar, tiene que preguntar. Tiene que preguntar. ¿No? Tiene que animarse a preguntar. Y el hecho de animarse a preguntar, seguramente ya lo va a ayudar a derribar alguna limitación. ¿Es multisensorial el espectáculo? ¿Está vendido así? Es que está vendido así porque es así. La realidad es que van a ver ahí arriba, digamos, muchas de las cosas que están pensando. Y bueno, y después es interactivo, porque al inicio yo lo que les pregunto, hago algunas advertencias y les pregunto si apagaron los celulares. Y la mayoría me va a decir que sí, porque la gente es respetuosa, entonces le voy a decir que lo prendan. Porque es un momento, digamos, donde vamos a ser libres, van a poder hacer lo que quieran, pueden filmar, sacar fotos con flash, sin flash, levantarse, hablar, digamos, es un espectáculo... Salvo tener sexo en el teatro. Me voy a ir incómodo. Si el otro quiere, también puede. Me voy a ir incómodo o caliente. Caliente. Ok, listo. ¿Martes cuándo me dijiste? No, miércoles. El miércoles. Miércoles 20. El miércoles 20. Viene con un cupón de garantía. Bueno, aquí tenemos Sexualidad Inteligente, Patricio Gómez de Leyva, sexólogo. El próximo miércoles, ¿las entradas cómo las conseguimos? Por Plateanet o en el teatro. Ahí estamos. El Teatro Resina, que queda en Santa Fe y Libertad. Muy bien, muchas gracias. Patricio, muchísimas gracias por Gracias, visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.